Muy buenos días. Saludo con mucho afecto a toda la estructura de telesecundarias en el estado de Puebla, a la vez que aprovecho para darles la más cordial bienvenida a esta actividad relacionada con el cierre de la Segunda Academia Estatal. Como ustedes saben, esta academia tuvo como propósito central el reforzar los procesos didácticos en telesecundarias. Cuando pensamos en este propósito nos hicimos algunas de las siguientes preguntas, con el ánimo de generar un proceso reflexivo con todos y con todas. ¿Cómo estamos los maestros y las maestras de telesecundarias generando o gestionando los aprendizajes de los aprendientes? ¿Cómo estamos empleando los diversos materiales educativos para construir planes de acompañamiento efectivos, pertinentes y relevantes? ¿De qué manera nuestra práctica docente cotidiana atiende a las expectativas, necesidades y problemas de aprendizaje de los aprendientes? Cada uno de ellos es una singularidad. Entonces, reforzar los procesos didácticos, que son el modo más concreto de construir o gestionar los aprendizajes, es fundamental, porque telesecundarias es un modelo educativo que tiene finalidades muy claras. Ahora, en razón de ello, las actividades que se desprendieron del encuentro que llevamos a cabo el día 28 de marzo con jefes y jefas de sector, supervisores y supervisoras escolares y los representantes de cada una de las 107 zonas escolares, contribuyeron a reforzar este planteamiento enfocado a perfeccionar nuestra labor. Y lo trabajado el día 1 de abril en cada uno de los centros de trabajo, en cada colectivo docente, consolidó este planteamiento que detonó una serie de procesos, actividades y reflexiones. En lo posterior a esta actividad de esta semana, yo puedo decir que el reforzamiento se ha venido consolidando. Es más, que todos y todas hemos venido perfeccionando los procesos didácticos propios de nuestro modelo educativo. Sin embargo, yo en este momento hago un llamado a sumarnos al siguiente desafío, que debe ser permanente. Si no asumimos una postura epistémica que nos permita observar, analizar, reflexionar cómo gestionamos los aprendizajes de los aprendientes, corremos el riesgo de reducirnos a ser simples transmisores de información, de improvisar, de no emplear con efectividad los materiales de telesecundarias. Pero lo más grave es que con ello estaríamos afectando la formación integral de los niños y las niñas que asisten a nuestras escuelas. Derivado de ello, pues hay una serie de tareas que yo voy a señalar algunos ejemplos. Las y los maestros frente a grupo deben pensar, diseñar y construir planes de acompañamiento efectivos. Y yo subrayo este concepto, efectividad. El personal de asesoría técnico-pedagógica, pues literal, como lo dice su rol, deben brindar asesoría técnica eficaz, fundamentada y sensible. Sensible a lo que yo hace rato denominé necesidades, expectativas y problemas de aprendizaje de los aprendientes, que es el fin último de lo que trabajamos. Los supervisores y las supervisoras deben dar lugar a procesos de acompañamiento cristalizados en observaciones de sesiones de aprendizaje precisas, que recaigan en una retroalimentación a la práctica del maestro o la maestra observados, con un impacto positivo. Y aunado a ello, los supervisores y las supervisoras no deben permitir prácticas improvisadas. Ya hace rato mencionamos
cuál sería el riesgo. Y los jefes y las jefas de sector, pues tienen una gran responsabilidad. Ellos y ellas nos ayudan como parte de la estructura a cuidar el servicio educativo. Y en ello son los responsables, con todo el equipo, de garantizar el derecho a la educación de los aprendientes que asisten día a día a nuestras telesecundarias. Hay un antecedente importante de mencionar y esto es la primera academia, que estuvo enfocada a reforzar la práctica docente. ¿Y de qué está hecha la práctica docente? Pues de múltiples tareas, pero en gran medida de esta gestión del aprendizaje y en ello de los procesos didácticos. Por lo que transitar a esta segunda academia fue necesario para cumplir con nuestro propósito de cumplir con nuestro objetivo de generar el aprendizaje como modalidad educativa. El día de hoy, el personal del Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico va a socializar con ustedes parte de los hallazgos y parte de los resultados que parcialmente podríamos dar a conocer de lo que fuimos a observar a varias escuelas derivado o después de esta segunda academia. Hay cosas muy importantes que dar a conocer a todos ustedes y con el ánimo de reflexionar sobre nuestra práctica. No buscamos otra cosa, sino esta parte de contribuir a la retroalimentación y a la reflexión crítica y constructiva. Y también pretendemos ofrecer o proponer una serie de estrategias que contribuyan a este reforzamiento de la práctica. De esta manera, pues yo les agradezco que se den la oportunidad y el tiempo de ver esa transmisión, de en lo individual y en lo colectivo, retomar esta reflexión necesaria, vital de la práctica, porque solo de esta manera podemos cristalizar la misión de telesecundarias en cada lugar que nos encontremos. Me resta, junto con este agradecimiento, enviarles un afectuoso abrazo y desearles que este día y todos los demás sean exitosos y llenos de dicha para cada uno y para cada una de ustedes. Nos vemos pronto. Excelente día, maestras y maestros del sistema de telesecundarias en el estado de Puebla. Es un honor darles la bienvenida a esta mesa de diálogo en donde hablaremos sobre temáticas relacionadas con el cierre de las actividades de la Segunda Academia Estatal de Reforzamiento a los Procesos Didácticos en Telesecundaria. Les comento, tengo el placer de compartir este espacio con dos de mis compañeros asesores técnicos pedagógicos de la Dirección de Telesecundarias, maestra Karen, maestro Humberto, un gusto saludarles. Muchas gracias, maestra Vanessa. El gusto es mío de poder compartir este espacio con ustedes y muy seguramente enriquecer el trabajo de toda nuestra comunidad, de toda la estructura de telesecundarias. Gracias, maestra, gracias, maestro. El gusto también es mío de estar en este espacio y poder intercambiar esas experiencias y opiniones acerca de este cierre de los procesos. Y bueno, si ustedes me lo permiten, vamos a iniciar con el abordaje de este diálogo que vamos a tener. Es importante antes especificarles a todos ustedes que la Dirección de Telesecundarias, antes de iniciar con el ciclo escolar 2021-2022, se da la tarea de realizar un proyecto de transformación considerando los datos que las 21 jefaturas de sector estatales y federales comparten, rescatados de las evaluaciones diagnósticas que ellos realizan.
Y pues en este proyecto de transformación se identifican aquellos aspectos de la práctica educativa que se necesitan fortalecer, dando así la delimitación del tema para la primera Academia Estatal de Reforzamiento que se realizó en el mes de octubre de 2021. Así es, partiendo de esta primera Academia Estatal a la práctica docente, es como damos inicio a ir caminando juntos en el fortalecimiento del trabajo que se realiza en las diferentes aulas de telesecundaria. Fue un trabajo muy importante, recordarán ustedes por la referencia temporal que nos da la maestra Vanessa. Nos encontrábamos trabajando con el uso del modelo educativo híbrido en el estado de Puebla y desde luego una gran vinculación con pues, nuestro modelo principal, el ABC para nosotros como telesecundarias, que es el modelo educativo para el fortalecimiento de telesecundarias. Partiendo de estos dos referentes es como emana pues este fortalecimiento a la práctica docente a partir de estrategias, de herramientas y de poder brindarle a cada uno de las educadoras y cada uno de nuestros educadores pues esos elementos que les permitiera fortalecer los planes de acompañamiento que ellos realizaban. Desde luego partiendo del diagnóstico, del conocimiento del contexto, de pues esta vinculación que ya he mencionado de los dos modelos y desde luego con algo tan importante que fue el uso de recursos tecnológicos con conectividad y sin conectividad para que se pudiera pues atender a esta demanda que la pandemia pues nos estaba solicitando a cada uno de nosotros de alfabetizar el trabajo en cuestión al uso de recursos tecnológicos, ¿no? Que a lo mejor fue a pasos agigantados, pero todos nos vimos en la necesidad de tener que recurrir a estas situaciones tecnológicas y por supuesto a la priorización de contenidos para cerrar con un plan de acompañamiento pues más fortalecido y que esta práctica docente, como bien lo dice el nombre de esta primera academia, pues se viera más completa, ¿no? Y pues bueno, de esta manera cada uno de nuestros docentes fue perfilando el trabajo que hacía a tal grado que nos encontramos en la necesidad de ir centrando y enfocando a los procesos didácticos. Así es, maestro. Por eso es que una de las necesidades que se encontraron, que fueron los procesos didácticos, bueno, se tuvo que contemplar de suma importancia y eso radica en los objetivos de esta dirección de telesecundarias, en donde se pretende erradicar estas prácticas monótonas que en ocasiones se llegan a contemplar o se llegan a presentar. ¿Para qué o con qué propósito? Bueno, para fortalecer esta práctica educativa y este quehacer día a día y complementar, como bien ya lo has dicho, este plan de acompañamiento al aprendiente. Dar a conocer que dentro de este plan, bueno, se tiene que integrar la metodología del aprendizaje situado, los 3 momentos pedagógicos y bueno, saber que el plan de acompañamiento al aprendiente o la planeación son la parte importante y fundamental de todo docente que tiene que tener como guía y documento rector para su quehacer día a día. Así es, y pues bueno, de esta manera transitando pues en esta consolidación, en este fortalecimiento del trabajo que realizan nuestras educadoras y educadores, es como damos paso a la segunda Academia Estatal de Reforzamiento, a los procesos didácticos, ya no quizás a este concepto demandante y general, exactamente, que fue la práctica docente, sino a situaciones ya puntuales del fortalecimiento de lo que se hace, ¿no? De este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese sentido se trabajó de la mano con apartados que muy seguramente son familiares para la mayoría de nosotros, que tiene que ver con el punto de partida, para empezar, manos a la obra y para terminar. De esa manera fue como se fue desarrollando el trabajo, desde luego con una guía orientadora que fue pues un referente importante para que toda la estructura de telesecundarias tuviera
pues un camino, quizás no como camisa de fuerza o vaya que fuera como un recetario, sino más bien algo que les permitiera tomar elementos que enriqueciera el trabajo que ellos realizan, pero que desde luego no perdieran el faro, ¿no?, de hacia dónde tenemos que ir, ¿no?, como esa lucecita que les ayude a iluminar hacia dónde tienen que caminar. Este trabajo pues estuvo también encaminado o ayudado de pues toda la estructura, desde jefes de sector, supervisores, enlaces académicos, asesores técnicos pedagógicos, y la parte principal, que en este caso fueron los enlaces académicos de escuela, quienes tuvieron esa encomienda de llevar a todos nuestros maestros, maestras de las escuelas, pues estos contenidos. Y bueno, ya para finalizar todos estos antecedentes que ustedes amablemente ya nos compartieron, que hicimos una retrospectiva de estas actividades, yo quisiera compartir o finalizar con una frase que nos comparte el maestro Ramiro Aguilar Hernández, director de telesecundarias, en una de las presentaciones de la guía orientadora, que el propósito de estas vinculaciones, de estas academias, es para pensar críticamente con la intención de ser pedagógicamente más fuerte. Entonces vamos a dar inicio con el análisis de cualitativo y cuantitativo de las respuestas que dieron a los formularios al término de la Segunda Academia Estatal de Reforzamiento. Y bueno, dando seguimiento al trabajo que el día de hoy pues nos acontece, es importante, como ya lo anticipaba la maestra Vanessa, avanzar con la valoración de estos resultados. Partiendo desde la idea principal de tomar como referencia a la evaluación, ver a la evaluación como este proceso formativo que nos va a permitir identificar aquellas situaciones en donde nosotros necesitamos pues mejorar y sobre todo fortalecer y desde luego pues atender, ¿no? Si no realizamos esta evaluación, pues no vamos a poder tener con claridad pues hacia dónde hay que mejorar, hacia dónde hay que avanzar. Y bueno, para dar contexto a cada uno de ustedes que nos estaba observando y que hagamos una retrospectiva, recordemos que al final de nuestra guía orientadora, como última actividad, solicitamos a cada uno de los enlaces académicos pedagógicos de escuela que contestaran un formulario de seguimiento de las actividades de esta guía orientadora, organizada en los 4 momentos que bien ya mencionamos anteriormente. Este formulario fue respondido por 1.423 enlaces académicos, entendiendo que en telesecundarias tenemos 1.426 escuelas. Entonces, hubo 3 escuelas que no se dieron la oportunidad de compartir pues estos avances que tuvieron a lo largo de la jornada de la Segunda Academia, y creo que pudiera pues tomarse para la reflexión en un segundo momento que se continúe con esta participación, porque nos quita la oportunidad de considerarlas en este análisis que vamos a hacer. Así es, y déjenme comentarles que también para los docentes es de suma importancia reconocer términos muy específicos como son las competencias, qué es el proceso didáctico, a qué se refiere, cuáles son los momentos pedagógicos, y bueno, aquí es indispensable porque es parteaguas de nuestro quehacer docente, contemplando que 1.416 lo consideran de suma importancia, y bueno, es minoría aquellos que no, pero de los cuales se tendrán que ir sumando poco a poco a raíz de que van con el ejercicio haciéndolo y lo van implementando en su práctica docente. Así es, estos elementos como el perfil de egreso, el tema de los conocimientos, actitudes, valores y el aprendizaje situado es una referencia clara
que pues nos va a permitir pues ir reconociendo qué tanto pues se ha alcanzado, ¿no? Qué tanto se ha trabajado y de qué manera pues esto va a permitir ir identificando situaciones que deben de ser atendidas, que deben de ser pues mejoradas para fortalecer nuestros planes de clase, nuestros planes de acompañamiento. Es así como tenemos pues de manera muy específica pues la atención a 3 momentos de pues este proceso de enseñanza-aprendizaje, 3 momentos pedagógicos. Exacto. Las escuelas nos comparten que el 97% de los participantes de los enlaces académicos consideran el momento antes, el momento pedagógico de inicio en cada una de sus planeaciones didácticas. Recordemos que las planeaciones pues se deben de dividir en estos 3 momentos pedagógicos en donde cada una de las escuelas va a ir organizando sus actividades. Y pues aquí para este momento, pues sí sería importante identificar cómo realizan sus diagnósticos, qué materiales van a utilizar, cuáles son los tiempos que van a asignar a cada una de sus actividades, pero sobre todo en esa parte del diagnóstico, ¿no? Conocer el contexto de los aprendientes para que nos basemos en ello y de ahí partan cada una de las actividades que vamos a proponer en la secuencia de aprendizaje. Y una vez que ya se tiene eso, bueno, pasamos a la parte del durante, ¿no? El segundo momento, en donde aquí el 99% de los maestros pues nos dicen que es de suma importancia y sabemos que es la parte medular, porque ahí se tiene que ver las estrategias, cómo se desarrollan, qué materiales están utilizando, cómo se están ejecutando en la organización, en el tiempo, y claro, estas tienen que ir relacionadas con el contexto y la necesidad de los aprendientes, así como sus intereses, la motivación que ellos tienen, y todo con un fin en específico, que es lograr el aprendizaje, lograr que este conocimiento pues sí resulte y sea práctico para su vida. Exacto. Y pues bueno, finalmente con relación a estos momentos tenemos pues esta reflexión, estos elementos que nos permiten identificar en dónde estamos parados con relación al después. Tomando como elementos sustanciales el reconocimiento de estas escuelas, de este 97% de la muestra que tenemos de las 1,426 escuelas telesecundarias, que reconocen pues plasmar en sus planes de acompañamiento, en planes de clase, el uso de situaciones problemáticas, y que estas situaciones problemáticas les permitan, obviamente en el después o al ir cerrando este trabajo, que pues ellos o los aprendientes tengan elementos que les permitan resolver esas situaciones problemáticas. Desde luego que ese mismo planteamiento de situaciones permite dar apertura para reconocer qué es lo que está pasando con la evaluación. ¿Estamos logrando lo que planteamos? Es muy bien atinada esta situación porque un gran porcentaje de escuelas lo está realizando. Exacto, y sobre todo también la parte de la retroalimentación, ¿no? Otro de los aspectos que se consideraron en este formulario para su atención fue cuáles son aquellos aspectos que conforman el proceso pedagógico, considerando 7, iniciando con la problematización. El 83% de las escuelas nos comparte que la consideran dentro de su planeación didáctica, de su plan de acompañamiento, considerando la estrategia de aprendizaje situado. Una de las especificaciones de nuestra modalidad, recordemos, es la vinculación escuela-contexto. Entonces creo que en esta parte de la problematización se genera este trabajo o este análisis de donde podemos partir de la solución de un problema para rescatar actividades de enseñanza, y así nos vinculamos con nuestra comunidad inmediata. Y no podemos olvidar o dejar atrás la parte del propósito, ¿no? Donde el propósito es fundamental, porque si no, ¿qué estaríamos alcanzando? ¿Qué es lo que quisiéramos lograr dentro de cada una de las sesiones y también de las secuencias? Entonces, aquí los docentes nos comparten que el 96% pues es de suma importancia anexar el propósito, y no podemos dejarlo a un lado o quitarlo, ya que aquí, bueno, se retoma también parte del programa de estudio de cada una de las asignaturas que se están trabajando.
Sí, y otra situación también fundamental que se consideró a la hora de extraer estas muestras a través del formulario fue reconocer qué es lo que está pasando con la organización, de qué manera estamos previendo esta situación, y tenemos noticias alentadoras con relación al 97% pues de nuestra muestra, en donde se identifica que sí se atiende ese proceso de organización, de desarrollar el plan de clase con anticipación, situación que, como bien lo señalaba, pues es muy buena, muy alentadora, pero habría que ir, desde luego, en esta mesa de diálogo, ir desmenuzando pues ese proceso, ¿no? Bueno, lo realizamos, y de qué manera vamos añadiendo algunos otros elementos que enriquecen pues este plan de clase. Y algunos de los elementos que pueden enriquecer son las actividades lúdicas, ¿no? Que nos llevan a otro de los aspectos del proceso pedagógico, que es la motivación. Y yo quisiera lanzar alguna pregunta. ¿De qué depende la motivación? ¿Solamente de la implementación de actividades lúdicas divertidas que llamen la atención de nuestros aprendientes, o de que nosotros también podemos involucrarlos escuchando sugerencias? Maestra, podemos trabajar de esta manera, podemos utilizar ciertos materiales, no cerrarnos solamente en lo que nosotros como docentes proyectamos, sino también escuchar a nuestros aprendientes para que pues este 85% de escuelas que nos dicen que sí motivan a sus alumnos, pues logremos un 100%, que en todas las escuelas telesecundarias se atienda este aspecto importante del proceso pedagógico. Incluso, como bien haces referencia, también centrar esas prácticas fuera del aula, ¿no? No nada más dejarlo dentro de un salón de clases y que ya nada más se centre o se cierra ahí, sino irnos hacia más allá de la escuela, como la biblioteca u otros espacios que se pueden aprovechar para este intercambio y esta interacción. Y claro, ahí no nada más es en la parte medular, sino desde los conocimientos o los saberes previos que se tienen que rescatar de los aprendientes. Sabemos que estos son fundamentales porque a partir de ahí se va a partir sobre el caminar de la secuencia, de la actividad, de la sesión de la clase. Entonces aquí los docentes nos comparten que definitivamente es indispensable tener el conocimiento de los aprendientes. Y pues bueno, otra situación también interesante que este formulario nos proporciona para analizar y revisar, reflexionar sobre todo, es una muestra de 89% en donde pues encontramos que sí hay pues una gestión atinada y un acompañamiento para poder tener presente dentro de los planes de acompañamiento, dentro de nuestros planes de clase, pues la gestión de estas competencias que ya todos conocemos. ¿Cómo vamos a ir desarrollando competencias? Se declara que sí, que a la hora de esta organización, de este planteamiento, de ese trabajo previo en esos planes de acompañamiento, se da prioridad y se da atención al acompañamiento y al desarrollo de competencias, situación que desde luego es muy alentadora. Por último, el último aspecto que se analizó en este formulario fue el aspecto de la evaluación. Afortunadamente, el 97% de las escuelas considera que sí se aborda en su proceso pedagógico y se ve reflejado en su planeación didáctica. Recordando que tenemos en telesecundaria priorizando el enfoque formativo de la evaluación, junto con las 4 técnicas de observación, análisis de desempeño, de interrogatorio, y también se pueden sugerir algunos instrumentos con base en estas 4 técnicas, como las guías de observación, los diarios de clase, los cuadernos de los estudiantes, las rúbricas que son rúbricas y listas de cotejo, que son las que más se utilizan en las aulas, los exámenes de preguntas abiertas, preguntas con opción múltiple. Y aquí cabría la pregunta, ¿qué tan funcional nos está haciendo el instrumento que estamos utilizando, ¿no? Ya quedaría para el análisis de todos los que nos están viendo y escuchando. Claro, inclusive aquí sumando a lo que menciona maestra, bueno, es tomar en cuenta incluso las exposiciones, que también pueden ser, no solo centrarlo en la parte escrita, sino oral, y bueno, de ahí se rescata pues un sinfín de criterios, ¿no? Como la fluidez,
el desglose del tema, etcétera. Entonces ahí son muy nutridas, y hablar de evaluación, bueno, es hablar de un tema muy amplio en el que se pueden rescatar muchos factores en beneficio del mismo aprendiente, como es la autoevaluación, donde él rescata aquello que le hace falta, que debe mejorar, y que él mismo se dé cuenta y llegue a ese propio análisis, y también la valoración por parte del docente. Y pues bueno, dando pues seguimiento al trabajo que estamos realizando, vamos a revisar, a tomar como punto de referencia pues un producto en esencia que era la parte final de este formulario. Una vez que los enlaces académicos de escuela contestaban algunas situaciones que les invitaban a la reflexión, a revisar, a esa autoevaluación del trabajo que ellos desempeñaron. Que es todo lo que estuvimos diciendo ahorita en este momento. Se solicitaba que se cargara un plan de acompañamiento con la intención de, pues, ponderar, de hacer un ejercicio que se contempla tanto en la evaluación como dentro de la investigación, que pues es de contraste. En esencia, si esa jornada de trabajo tan fructífera a través de las actividades de la guía orientadora permitió pues enriquecer realmente, tal cual como lo mencionaba el nombre de nuestra segunda academia, pues logró el fortalecimiento de este proceso didáctico, en donde pues en ese producto tangible quizás que es el plan de acompañamiento. Y en eso tenemos pues un resultado con cada una de nuestras escuelas que pues amablemente cargaron pues ese plan de acompañamiento, y en cada una de esas escuelas pues tenemos algunas situaciones muy importantes a denotar. Claro, y en esa parte del plan de acompañamiento que ellos nos compartieron muy amablemente, bueno, estamos retomando los 4 procesos del momento didáctico, ¿no? Inicio, el procesamiento de la información, el refuerzo y la sistematización y el cierre, en donde se puede detectar en ese análisis cómo algunos contemplan todos los elementos que se tiene, y por lo tanto, bueno, están cumpliendo como totalmente, y luego parcialmente. Hay que atender en esa parte de parcialmente aquellos rubros que tal vez no se han logrado consolidar de tal manera que se pueda ir acompañando para cambiar ese estatus, así como la parte de nulo. Eso sí es preocupante, ¿no? Esa parte que no se está considerando todavía, que se tiene que anexar a este plan de acompañamiento para que sea más enriquecedor y más nutrido. Y que está totalmente ausente. Creo que al dar a conocer este documento PDF que generamos como dirección de telesecundarias, las escuelas se dieron a la tarea de, en colectivo, hacer una retroalimentación y identificar cuál fue el error, cómo lo pueden subsanar para que en los próximos planes de acompañamiento que se realizaron de los siguientes trimestres, pues se pudiera subsanar todo aquello que bien mencionas, maestra Karen, se identificó como algo que se debía atender. Y bueno, para generar esta evaluación se utilizó una rúbrica de evaluación en donde se identificaron algunos indicadores de cada uno de los momentos del proceso pedagógico que ya bien mencionaban. En estos indicadores vamos a ir por cada uno de los momentos. Iniciamos con los rasgos generales de la planeación, en donde se buscaba que se identificaran indicadores como la coherencia de las estrategias, el diseño y la estructura del plan de acompañamiento, el hecho de que se hiciera presente la contextualización de las actividades. Sobre el primer momento se buscaron algunos indicadores que tienen que ver o que se refieren a los elementos curriculares, como el enfoque, el propósito, los aprendizajes esperados. Y pues del momento 2, algunos indicadores que también se rescataron en esta rúbrica fueron pues el hecho de que se haya diversificado las estrategias, los materiales de apoyo, y cada uno de estos indicadores que ya fui mencionando en lo general se iban evaluando a través de criterios como total, parcial o nulo. Sí, desde luego que fue una tarea importante y muy significativa, porque pues de esa manera logramos pues reconocer situaciones que debían o
que deben pues ser atendidas. En ese sentido, pues no se trata de señalar quizás o de hacer pues un juicio de valor, sino más allá ver esta parte formativa de la evaluación, ¿no? Del reconocimiento del lugar en donde estamos y tomarlo como apertura para ir encauzándonos pues en el fortalecimiento de esos momentos pedagógicos que desde luego van a fortalecer nuestros planes de acompañamiento, y si fortalecemos nuestros planes de acompañamiento habrá muy seguramente más probabilidad de que el trabajo que realizamos en nuestras aulas incida de manera significativa en nuestras aprendientes y aprendientes, ¿no? Entonces, de esa manera es como se va dando pues paso a este fortalecimiento, para ir reconociendo más a detalle qué es lo que encontramos con relación a este ejercicio. Queremos traer a esta mesa de diálogo pues algunas situaciones generales en función pues a lo que encontramos. ¿Cómo fueron esos resultados? Sí, claro, estos resultados, bueno, son muy nutridos y muy enriquecedores, porque en su mayoría de las 1.426 escuelas que forman el nivel de telesecundarias, 1.423 sí atendieron este formulario y nos dieron a conocer esas opiniones, sugerencias y este plan de acompañamiento al aprendiente, ¿no? Nos permitieron conocer e ir un poco más allá con ellos. Sin embargo, 3 escuelas faltó por atender este formulario, lo cual nos deja un poco cortos porque no permitieron que conociéramos su contexto, su forma, el trabajo, y bueno, hacer la invitación, ¿no?, a que se sumen. Y que este corte sea al 100%, ¿no? Así es, maestra. También identificamos que de estas 1.423 escuelas que atendieron el formulario y nos enviaron sus planes de acompañamiento, 249 no colocaron su clave de centro de trabajo, posiblemente porque la pudieron omitir totalmente o hubo errores al momento de capturarla. Posiblemente confundimos el 0 con la O, y al hacer el corte pues es difícil identificar por nombre las escuelas, porque hay muchas escuelas que comparten el nombre. Claro, sí. Inclusive hay 50 escuelas con un mismo nombre. Por eso la importancia de que el personal directivo y enlaces académicos pues identifiquen y conozcan su clave de centro de trabajo, que es como que la huella digital de cada una de las escuelas telesecundarias. Y pues bueno, tomando como referencia este antecedente, esta muestra y pues las dificultades quizás con relación a esa captura de la misma información, nos encontramos con pues información parcialmente completa, quisiera mencionar, dado esa situación, pero que desde luego nos va a permitir pues transitar a la identificación de situaciones importantes que nos llevan a tomar decisiones que seguramente van a nutrir nuestro trabajo. Tomando como punto de inicio, que es pues el inicio de este momento, vaya la redundancia, nos encontramos con una situación de realce, ¿no? de contraste, quisiera decirlo como en una línea, y tenemos un piquito sobre esa línea con 895 escuelas que reconocen a través de ese plan de acompañamiento, y una vez realizada la revisión, que pues es necesaria una atención pues en un momento que es la parte pues también medular, ¿no?, que es pues el inicio. Es necesario que en este inicio pues tengamos situaciones que involucren a los estudiantes, que denoten que vamos a poder transitar por los siguientes momentos. En ese sentido, si tenemos un reconocimiento de que esta parte principal está no tan bien articulada, muy seguramente una vez que vayamos transitando vamos a seguir encontrando dificultades que evidentemente hasta llegar al último momento
pues va a ser muy difícil de que este proceso didáctico se cumpla, ¿no? Sí, si me permites, es importante mencionarles que del documento PDF que compartimos con los resultados de las 1.423 escuelas referente al cumplimiento de estos 3 momentos que ya nos haces favor de comenzar con el inicio, existen 774 escuelas que identificamos que cumplen parcialmente con el segundo momento, después del inicio, procesamiento de la información. Así es. De 1.423, 774 se identifican parciales en el momento número 2, que es el procesamiento de la información, y creo que es un aspecto que sí se debe de atender. Pasando al siguiente momento, que es reforzamiento, creo que es el momento que más se omite en las planeaciones de las 1.423 escuelas que nos comparten sus planes de acompañamiento, porque el momento de refuerzo está nulificado, no lo consideran en estas 897 escuelas. Y recordemos que el momento de refuerzo pues es el momento en donde nosotros identificamos las deficiencias de aprendizaje de nuestros alumnos, y no podemos continuar al siguiente momento si nuestros alumnos no han consolidado los aprendizajes esperados de la sesión. Entonces, creo que este momento que se está omitiendo en más de 800 escuelas, pues sí es algo que se debe de focalizar en telesecundarias. Incluso alarmante, ¿no? Alarmante porque se tiene que atender de ya prácticamente, dar prioridad a esa parte y no dejar que siga, ya que, como bien mencionas, en el cierre también encontramos 356 escuelas que no están completando este punto o este rubro, y bueno, es necesario que se tome en cuenta esta valoración, porque si no se toman en cuenta los 4 momentos del proceso didáctico, nos estamos quedando cortos y no estamos verificando si se llega al propósito o si los chicos realmente están alcanzando los aprendizajes. Por eso es que me permito compartirles a ustedes que dentro de la revisión y el análisis que se hizo exhaustivo, existe un sector en el que de 59 escuelas, 44, bueno, tiene la parte nula. Entonces estamos hablando más de un 74% de las escuelas, ¿no? Y eso también se tiene que atender con prioridad, ya que si no estamos dejando corto el proceso, y entonces es como estamos cortando su aprendizaje y nada más nos estamos enfocando en el conocimiento previo, lo que se les da, pero después, ¿qué? ¿Dónde queda la demás parte del cierre y, claro, el refuerzo, que es lo que ya mencionabas? Sí, insisto, es un ejercicio formativo que, bueno, si no nos evaluamos, pues no sabemos pues qué está pasando con el trabajo que hacemos. O si se logró el propósito. Es correcto. De esta manera, pues tenemos elementos que muy seguramente nos van a permitir escuelas o sectores identificar en dónde pues es urgente, ¿no? Como lo mencionaba la maestra Ana, pues atender, poder ir redireccionando el trabajo que hacemos quizás en nuestras escuelas, en nuestras unidades administrativas, llámese jefaturas de sector o supervisiones escolares, y de esa manera todos encausados poder lograr esta consolidación de pues los procesos didácticos en cada uno de estos momentos, que, como bien lo mencionaban las maestras, pues van uno detrás de otro, ¿no? Van encauzándose uno, enseguida el otro, y así sucesivamente. En ese sentido, tener o identificar situaciones que deben ser atendidas desde el inicio o en el segundo momento, inevitablemente van a incidir o a generar algún problema o algún detalle en lo subsecuente. Y bueno, ya para cerrar con este abordaje general de los resultados del cumplimiento de los 4 momentos del proceso pedagógico, quisiera mencionarles que más adelante vamos a dar algunas sugerencias para subsanar todas estas partes que se han nulificado, que se han atendido parcialmente, con la intención de fortalecer el inicio del siguiente ciclo escolar. Así es, maestra.
Justo por eso decimos, ¿no?, que la evaluación tiene que verse como una autoevaluación que todos nos estamos haciendo, desde el docente, directivo, supervisor, ATP, jefe de sector y nosotros como dirección de telesecundarias, en las que tenemos que brindar ese acompañamiento, ese apoyo y claro, dotar de algunas estrategias, materiales que puedan servirles en su quehacer docente. Así es. Y bueno, compartiendo en este espacio más elementos que nos permitieron ir abonando y enriqueciendo pues este análisis. Tenemos pues ahora la opinión, la perspectiva a través de la observación que realizaron algunas figuras educativas pues preocupadas también por el desarrollo de esta segunda Academia Estatal de Reforzamiento. Es decir, que no solamente la opinión o lo que nos comparten los enlaces académicos de escuela a través de los planes de acompañamiento y del ejercicio de revisión, análisis y reflexión que se hizo con esta rúbrica y con esta puesta pues en materiales gráficos que nos permiten apreciar lo que tenemos, pues también tenemos la opinión de estas figuras educativas que estuvieron acompañando, que estuvieron observando y desde luego dando seguimiento puntual desde pues todo ese bagaje cultural que ellos tienen, que es desde luego la formación académica, el puesto que ostentan y pues la experiencia que ellos tienen de ver desde otra óptica el trabajo que se realiza. Es por ello que compartimos un formulario que traemos también pues para dialogar, para compartir con opiniones muy significativas también y que enriquecen. Este formulario, es importante mencionarlo, se dio a conocer o se compartió a través de un comunicado directamente de la Dirección de Telesecundarias a las jefaturas de sector, y como bien lo mencionas, la intención de este segundo formulario fue dar seguimiento a las actividades de la segunda academia y tuvimos pues la participación. Bueno, con este formulario nos dimos cuenta que las escuelas telesecundarias sesionaron en colectivo, la gran parte de ellas. No tuvieron no todas tuvieron la iniciativa de sesionar por academias, que creo que eso no enriquecía la actividad, sino cumplimos con ese aspecto de hacerlo en comunidad con todos los docentes de la escuela, incluso otros actores educativos como son los de apoyos especiales, docentes de educación física, inclusive en algunas sesiones de escuela se integraron algunas autoridades escolares como supervisores, jefes de sector. Como bien lo mencionabas, tuvimos la participación en este formulario de ciertas figuras educativas, como son 20 de 21 jefes de sector, 98 supervisores de 107, 71 ATPs de 78, y también tuvimos la participación de enlaces académicos de zona. Tuvimos de escuela y de zona, de ellos solamente participaron 95 de 107. Creo que hubo una participación mayoritaria, nos hubiera gustado que se uniera el 100% de todos estos actores educativos, pues para enriquecer este análisis que estamos haciendo en este momento. Así es, y con esta unión que se hizo y con esta integración, bueno, se mejoró el diálogo y claro, la reflexión, y da más apertura a este intercambio comunicativo que generan entre los diversos actores, ¿no? Cada quien desde su experiencia y desde lo que hace el día a día. Y bueno, también me gustaría comentarles que el tipo de organización de las escuelas la mayoría es de organización completa. Tenemos algunas bidocentes, unitarias, pero bueno, es en minoría, y claro, estas pues no tienen que integrarse para poder sesionar, para intercambiar esos comentarios, ese diálogo. Sin embargo, bueno, se ven resultados altamente positivos. Sí, y bueno, dentro de estos cambios quizás dentro de la organización un tanto obligados, dado la estructura y la naturaleza de cada una de nuestras escuelas, pues también tenemos algunas situaciones importantes con relación a la figura de quien preside pues ese trabajo, ¿no? Y traer pues a este espacio la idea de pues nuestra guía orientadora, ¿no? En donde nuestra guía orientadora nos mencionaba
pues unas pautas en esencia a seguir, ¿no? O sugerencias, obviamente, que pues, no como camisa de fuerza o que debiera de ser de esa manera, pero sí cuestionarnos si en algún momento quien estaba presidiendo o quien era propuesto para proponer y a lo mejor estaba propuesto para desarrollar esa actividad y de alguna situación u otra pues ya no era el enlace académico de escuela, resultó ser alguna otra figura, pues cuestionarnos si ese cambio desde la propuesta de nuestra guía orientadora abonó realmente, enriqueció o vaya, pues qué fue lo que realmente pasó ahí, ¿no? Ver y ponderar esas situaciones con, vaya, pues todos estos resultados que estamos compartiendo en este momento. Sí, rescatar que bien, como lo dices, la mayoría de las escuelas, en la mayoría de las escuelas quien presidió la academia fue el enlace académico pedagógico y que la mayoría de las escuelas sesionó en modalidad presencial. Recordemos que en abril ya estábamos iniciando con este tema de la presencialidad después de 2 años de estar a distancia en tiempos de pandemia, ¿no? Y creo que fue una actividad que ayudó a iniciar con este establecimiento de lazos, de intercambios dialécticos, de intercambios motivacionales, ¿no? El hecho de volvernos a ver cara a cara, persona con persona, motivó mucho la actividad de esta segunda academia. Así es, ya hacía falta esa parte de la interacción, ¿no? Sí, la correcto. comunicación, la convivencia, y aunque bueno, todavía no hay abrazos, pero por lo menos ese chocar un puño y demás, eso hace más amena y esta práctica y bueno, en este caso, el desarrollo de esta guía. Y bueno, también comentarles que las academias se llevaron a cabo dentro de cada una de las escuelas telesecundarias y bueno, esto lo nutre mucho porque así realmente se encuentran como día a día dentro de su contexto y están y no están alejados de esto. Entonces eso permite que sigan compartiendo ese intercambio de experiencias y de aprendizaje. En el caso mencionábamos de las escuelas bidocentes y unitarias, bueno, se tenían que integrar ya sea a un centro o en la misma supervisión escolar. En conjunto. Así claro. es. Y bueno, pues ponderar también pues esta sesión de trabajo, de qué manera se realizó a través justamente de la observación que realizaron pues nuestras diferentes figuras que integran nuestra estructura de telesecundarias y cuestionarnos al respecto de, insisto, seguir tal cual lo que se sugiere en la guía dentro de la proyección que se tenía o realmente pues hacer algún cambio en cuestión a la forma en cómo se sesiona, ¿no? De cambiar, hacer algún ajuste y que si este ajuste quizás en la forma en cómo se sesiona pues beneficia o no, quizás habría que reflexionarlo, habría que revisarlo y para ello pues estos resultados y estos espacios de diálogo que tenemos. Sí, otros aspectos importantes que se destacan es que la mayoría de las escuelas consideran que el tiempo de la jornada que se utilizó para el desarrollo de las actividades fue suficiente. Otro de los aspectos fue que 1,379 escuelas consideran que pues la jornada completa les permitió terminar con las actividades y los productos que se establecieron en la guía orientadora. Muy pocas dijeron que les faltó tiempo para continuar o para concluir con esta situación, ¿no? Finalmente, bueno, la temática del tiempo fue una situación en la que todos concluyeron que fue suficiente y incluyendo a algunas escuelas que revisaron previamente los materiales para agilizar la dinámica. Y bueno, aquí tenemos, como mencionaba la maestra Vanessa, en cuestión a los tiempos, a esta identificación de que la inmensa mayoría de las escuelas observadas por estas figuras, pues presentan de que pues hubo una atención o un reconocimiento de lo que se proponía en este documento, pues sí podía ser viable, ¿no? Y prueba de ello que así se realizó, haciendo uso de la guía, haciendo uso de materiales propiamente como hasta la presentación del mismo documento, más allá de la lectura,
que muchas veces se da, sino que eso pueda permear en un mensaje global, ¿no? En todas estas actividades. Así es, de hecho el uso de la guía permitió que, bueno, los maestros tuvieran ese caminito por el cual transitar y seguir, y bueno, no se perdiera, ¿no? A veces surge que queremos abonar muchas cosas y Así nos es. vamos perdiendo por esa parte. Y claro está que a pesar de que ellos realizan sus adecuaciones de acuerdo a sus contextos o necesidades, no se pierde de vista lo que se planteó en la presentación de nuestra guía orientadora. Es muy indispensable haberle dado lectura en ese momento, en ese día, y bueno, señalar aquellas funciones o partes indispensables que se tenían que retomar en esta presentación, así como no olvidar, bueno, la parte del propósito. Recordemos que esta presentación nos la comparte o la escribe nuestro director de telesecundarias, el maestro Ramiro Aguilar Hernández, y es una pena que 14 escuelas comparten que omitieron esta parte de la guía orientadora. Siempre, no sé, en algunas ocasiones nos damos la oportunidad, nos damos ese permiso de saltarnos esas primeras páginas cuando son sustanciales, ¿no? Cuando son la parte medular, que te dan la introducción a todo esto que fue un seguimiento de actividades durante la academia. Y les digo, fue la primera parte en donde el maestro Ramiro Aguilar Hernández hizo un acercamiento a todo el sistema de telesecundarias en el estado de Puebla. Así es, muchas veces pues es necesario, es importante, porque de esa manera nosotros vamos teniendo un panorama, ¿no? Un panorama general, un panorama que nos da apertura a ir identificando pues hacia dónde vamos. Pues como esa guía que nos va a indicar hacia dónde. Y también otra situación indispensable, muy importante, pues es la presentación del propósito. Cómo este propósito, a través de las diferentes estrategias, logró permear y generar pues esa reflexión dentro de quienes se encontraban en esa Academia Estatal de Reforzamiento, pues en las aulas, ¿no? A través de la lectura, de la contextualización del mismo, a través de alguna actividad lúdica. Vaya, ¿qué fue lo que hicieron nuestros enlaces académicos de escuela para no solamente llevarles la presentación y llevarles el propósito y ya está, sino qué fue lo que se hizo? Y dentro de ello pues tenemos el rol que le involucra, ¿no? ¿Cómo se va presentando eso? ¿Cómo fue ese rol? Y bueno, aquí regresándome un poquito, haciendo como un corte, yo creo que es indispensable invitar a estas 14 personalidades que ya vienen, o escuelas que no dieron lectura a nuestra presentación, a que se den a la tarea de leerla, ¿no? De leer esa parte sustancial que es de suma importancia y que bien el maestro Ramiro Aguilar Hernández nos refiere, y son aspectos indispensables. Y claro, también dar lectura al propósito, tampoco omitirlo porque es de suma importancia. Y bueno, todo esto pues también recae en el liderazgo de la persona que está al frente de esta academia. Debe tomar muchos aspectos, desde la motivación hacia los docentes, desde dar atención a cada una de las partes sustanciales que se presentaban en la academia, en la guía. Y bueno, en este caso los roles, bueno, van a ser diferentes, cada uno le va a dar su estilo o su punto de cómo lo van a realizar. Sin embargo, bueno, no tienen que perder en cuenta que tienen que lograr la participación activa del colectivo, que se sumen al trabajo, que en conjunto se realicen los productos para tener buenos resultados en pro de los aprendientes. Es importante mencionar, resaltar de esta parte de quien presidió la academia. Fueron personalidades, fueron figuras educativas que se conocían como meramente capacitadas para llevar o sesionar esta academia, porque debía ser personal que conociera las temáticas, todo esto de lo que conforma un proceso pedagógico, debía tener la preparación académica adecuada, pero sobre todo debía tener el compromiso para generar la motivación en los docentes. ¿Y cómo generas la motivación? Pues primero conociendo lo que vas a implementar, lo que vas a enseñar. Debían tener dominio de lo que venía en la guía orientadora, de cada una de las actividades, para poder así incluir y captar la atención del colectivo docente, y que esta academia fuera
pues totalmente aprovechada, ¿no? Que fuera un tiempo muerto, un tiempo destinado para otras actividades, o que el propósito de nuestra academia pues se fuera por otro lado, ¿no? Así es, desde luego que pareciera ser que es un ejercicio que realizamos con bastante naturaleza con nuestros aprendientes en el reconocimiento de sus características, de sus situaciones culturales, económicas, vaya, ese reconocimiento de con quién estamos trabajando, y ese reconocimiento nos permite tomar decisiones para pues el trabajo que vamos a realizar con ellos. En esa misma sintonía, pues bueno, quien va a estar presidiendo pues ese reconocimiento de pues quiénes van a estar enfrente de mí y de qué manera pues les voy a plantear situaciones que permitan generar esa motivación, dar paso pues a una buena organización, a profundizar en el trabajo que voy a realizar y poder pues ir transitando con todas esas líneas temáticas o actividades que la guía orientadora pues nos dotaba. Es solo así y de esa manera en cómo pues esto pues logra esa motivación y esa profundización en el trabajo. Así es, y bueno, también aquí profundizar, ¿no?, las diversas temáticas que nos manejaba la guía orientadora, y es necesario que esas personas que estaban al frente de esto, bueno, profundizaran aún más con los docentes y dieran a conocer a qué se quería llegar exactamente. Rescatando en esta parte a las jefaturas, las supervisiones, los ATPs y los enlaces que bien hicieron ese bagaje de conocimiento con los docentes, que compartieron esos materiales y que han logrado en su mayoría, con 207 personas, se logró este objetivo. Sí, así es. Aunque sea mínima la situación, con esa muestra de observación de 207, identificamos pues 17 en donde pues quienes estuvieron apoyando en este seguimiento detectaron de que pues no hubo como tal esa profundización o ese llegar a aterrizar y desarrollar todo como debiera. Si bien es una situación no tan preocupante, pero al fin de cuentas denota que a lo mejor ahí en esa pequeña muestra, y si lo llevamos a una situación exponencial con nuestras escuelas, con las 1426, pues íbamos a encontrar más casos en donde evidentemente pues íbamos a encontrar situaciones en donde no se logró eso. Y pues bueno, también es necesario traer a discutir con relación a la organización del trabajo. ¿Cómo fue esa organización de trabajo y de qué manera estas figuras educativas pues estuvieron registrando a través del formulario, pues cómo fue la gestión de ese trabajo? Donde se rescata, ¿no?, que en su mayoría existe esa participación entre todo el colectivo y que no se limita el trabajo, que no se cierran solo a pues es esto y nos vamos como instructivos, sino que existe esa apertura entre todo el colectivo para coordinar las actividades, para ejecutarlas y bueno, llevarlas a cabo. Y que quien presidió no se estableció en una comunicación unidireccional, ¿no?, de que yo expongo, ustedes escuchan, sino que fue una actividad en donde se enriquecieron a través de un intercambio dialéctico de experiencias, de actividades, y así se fueron enriqueciendo cada una de las actividades. Aquí tenemos una situación muy importante con relación al desarrollo de las actividades. Si bien es cierto que pues este ejercicio o este muestreo de las personas que estuvieron apoyándonos, las diferentes figuras pues educativas, nos refieren de que pues sí, en efecto se desarrollaron la inmensa mayoría de estas actividades, es cuestionarnos de si esta segunda academia o pues esta guía orientadora que emana de esta segunda academia pues es algo administrativo, es un trabajo más que tenemos que cumplir, que desarrollar y bueno, pues sí, hago todas las actividades, o realmente tuvo un efecto significativo y más allá de verlo como algo administrativo, pues logró permear en el trabajo que realizan nuestras educadoras y educadores, y desde luego pues en esos planes de acompañamiento, ¿no?
¿realmente fue tomado de esa manera o desafortunadamente pues fue visto como un requisito más y se desarrolló y en efecto todas las actividades palomita, ¿no? Considero que fue un instrumento que permitió la introspectiva para las escuelas, identificar a través del cumplimiento de cada una de las actividades qué es lo que sí hacemos, qué es lo que no hacemos y cómo lo podemos hacer. Ese era uno de los propósitos de la guía, ¿no? Llevar de la mano y ser un eje rector de esta academia, con la intención o con el propósito de que también las escuelas hicieran algunas adecuaciones, como fue el caso de una minoría, pero que también se reconoce esa iniciativa de reestructurar o de proponer más actividades a nuestra guía orientadora que se propuso a nivel estatal. Y pues bueno, transitando a algunos otros elementos también importantes y sustanciales que dan aún más muestras de este seguimiento que realizamos, pues queremos compartir que también como Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico pues realizamos actividades muy puntuales y específicas para reconocer el trabajo que estaban realizando las escuelas. Y este ejercicio que realizamos como equipo, como dirección de telesecundarias, pues nos permitió constatar también de la mano con la observación, quizás una parte cualitativa del trabajo que se realizaba con diferentes figuras que integran una escuela, ¿no? En ese sentido, logramos a través de instrumentos también, pues ir capturando, ir extrayendo información que nos permitiera, pues, abonar aún más o enriquecer este proceso de análisis y de reflexión. No sé, maestra Ana Karen, si nos pudiera compartir un poco más de su experiencia a lo largo de este seguimiento, ¿no? Claro, maestro. Así es, este seguimiento fue muy enriquecedor y nutrido, ¿no? Iniciar por eso, ese intercambio y acercamiento directo que se tuvo con las diferentes figuras como son directivos, docentes e incluso con algunos aprendientes de diferentes grados, te da un panorama general y te da un conocimiento más amplio de lo que solamente nos plasman en el plan de acompañamiento, ¿no? Porque ahí se observa la parte textual en los planes de acompañamiento de los docentes. Sin embargo, el haber intercambiado esas opiniones, interactuado con ellos, nos da a conocer qué es lo que están haciendo dentro del aula, cómo ejecutan esa diversificación entre una asignatura con otra, el uso de los diversos materiales. Eso enriquece mucho porque posteriormente, cuando pasamos a una observación de clase, ahí detectamos todos estos elementos, desde el enfoque, las competencias, el propósito y todos los momentos del proceso didáctico, ¿no?, que se están contemplando y que los docentes a bien hicieron en este desarrollo. Y bueno, este intercambio y este acercamiento logró tener un panorama más amplio de lo que se ejecuta día a día. Sobre todo, este acercamiento nos permitió conocer de primera mano la opinión de los maestros, ¿no? Destacando que no hacemos solamente un trabajo de escritorio, sino también hacemos un estudio de primer momento en las escuelas, un acercamiento, casos, ¿no? Un estudio de campo en donde nosotros vamos y hacemos un encuentro con las escuelas, estamos durante una jornada completa, escuchamos sus opiniones, escuchamos qué es lo que ellos posiblemente puedan necesitar para considerarlo en estas temáticas que se abordan en las academias. Entonces creo que estos acercamientos han enriquecido el trabajo que hacemos desde la Dirección de Apoyo Técnico Pedagógico. E incluso, ¿no?, rescatar esos insumos, como bien lo dices, que serán utilizados para el próximo ciclo escolar y en los que, bueno, ya se están trabajando desde la Dirección de Telesecundarias, que darán un preámbulo mejor para continuar el trabajo con las actividades. Así es, y es de esta manera como damos parte final o desenlace de este momento de la valoración de estos resultados, haciendo un ejercicio desde formularios de enlaces académicos con todas nuestras escuelas, desde un formulario con diferentes figuras
educativas que también nos asistieron con pues esa observación y esos acercamientos, y desde luego con el importante papel que realizamos como compañeros, como asesores técnicos pedagógicos del Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico de la Dirección de Telesecundarias, y en suma poder tener elementos desde diferentes áreas que nos permitan no quedarnos solamente con una sola versión de los hechos, si queremos mencionarlo así, y todo esto que bueno nos ayude a ir transitando pues a este tercer momento de este hermoso espacio, para tener un buen adjetivo, quisiera citarlo así, que nos permita pues compartir con ustedes, quienes nos acompañan a la distancia, pues qué es lo que ofrecemos una vez que tenemos este análisis y toda esta información sobre la mesa. Pues bueno, ¿qué tenemos más adelante? Incluso, si me permites complementar en esta parte, también rescatar lo que nos hacen llegar los maestros, ¿no? Las maestras y los maestros desde afuera. Así es. Contemplando toda esta parte que a ellos les gustaría conocer, esto que viene de los planes y programas 2022, y conocerlos más a fondo, a lo mejor identificar esas partes sustanciales o esas diferencias que se están contemplando, y también lo que nos abonan ellos es como la parte emocional, socioemocional, y esto bueno se estará trabajando durante el próximo ciclo escolar, pero es muy enriquecedor que también ellos nos hagan conocer esas aperturas o esas dudas o inquietudes que tal vez se puedan atender desde la parte de la dirección. Después de este análisis minucioso que se ha estado desglosando, me voy a referir a darles una síntesis de este proceso didáctico, contemplando que bueno, son 4 momentos que se tienen que atender dentro del plan de acompañamiento al aprendiente. En el momento 1 tenemos la parte del inicio. Aquí se retoman los saberes previos, la confianza, el ambiente de aula o de donde se encuentren situados los chicos. Tenemos el momento 2, que es el procesamiento de la información, la parte sustancial, porque aquí vamos a determinar aquellas estrategias que van a lograr ese aprendizaje y que van a generar ese alcance con los chicos. De ahí nos transitamos al momento número 3, que es la parte del refuerzo, en donde mencionábamos que es indispensable atenderlo, ¿no? Atender las diferentes escuelas. ¿Por qué? Porque podemos complementar con lecturas, con algún material extra, y donde aquí vamos a concretar que sí se vaya logrando el objetivo. Y así llegar al momento número 4, que es la sistematización y cierre, en donde se va a evaluar que sí se logró el objetivo, que se logró el aprendizaje en los aprendientes, y claro, a través de rúbricas, listas de cotejo, algún instrumento de evaluación en el que se puede contemplar. A raíz de eso y de este análisis, la Dirección de Telesecundarias hace bien a su conocimiento un mínimo compendio de estrategias que pueden utilizar en su quehacer diario. Es importante mencionar que este compendio de estrategias lo podrán retomar en el próximo ciclo escolar, considerando los aprendizajes esperados de los diferentes grados de telesecundaria. Estas estrategias se organizaron en fichas en donde se especifica por cada estrategia el momento que se aborda, el nombre de la estrategia, una breve descripción de esta estrategia, una breve descripción sustentada con autores y citas bibliográficas que nos permite fortalecer este trabajo. Después se empieza a desglosar a partir de 4 preguntas. La primera sería ¿por qué es importante utilizar esta estrategia? ¿Qué elementos considera el uso de esta estrategia? ¿Cuál es la finalidad? Y una serie de pasos para saber cómo utilizarla. Abonando a esta ficha se explica o se comparte un ejemplo gráfico de cómo podemos utilizarla, haciendo referencia al aprendizaje esperado, el grado y el bloque y secuencia del tema que se considera. Tal es el caso de la estrategia ambientación del aula que nos vas a compartir, maestro Humberto. Sí, maestra, muchas gracias. Bueno, para dar
pues mayor referencia puntual con relación a este documento, me voy a permitir dar lectura de pues este documento, si me permiten. Bueno, este documento que vamos a tener a continuación da referencia puntual con relación a qué es la ambientación en el aula. Pues bueno, los recursos materiales y tecnológicos que el docente utilizará en el desarrollo de su clase, considerando también la ubicación del mobiliario, garantizando que el aula esté en las mejores condiciones posibles para que los aprendientes puedan vivenciar diversas experiencias que le permitan con más o menos facilidad generar aprendizajes que favorezcan el desarrollo integral. Y bueno, como ya lo mencionaba la maestra Vanessa, pues ahí tenemos una referencia de esta información. ¿Por qué ambientar el espacio físico en el aula? Bueno, ambientar el espacio físico en el aula, de esa manera los docentes generan un estímulo visual a través de colores, del tipo de figuras y los elementos que usan para la decoración o ambientación, generando un sentido de bienestar, de calidez, favoreciendo el clima de la motivación y ofreciendo a los aprendientes emociones de orden estético. ¿Cuáles son las características que se deben considerar en la creación de materiales que utilicen para la ambientación física en el aula? Aquí algunas consideraciones. Los materiales que se utilicen en la ambientación física del aula pueden ser desde sonoros, livianos, coloridos, naturales, artificiales, de larga o breve duración, que sean modificables, ¿no? Que además permitan la manipulación, adecuados según al tema a desarrollar, desde luego, llamativos y seguros. Dando continuidad, tenemos una pregunta también como referencia que nos da lucidez con relación a la finalidad para ambientar el espacio físico en el aula. Tenemos que, como primer punto, promover el desarrollo integral, facilitar las experiencias de calidad para el aprendizaje, estimular la creatividad, la exploración, la manipulación y la interacción, aportando estímulos para nuestros aprendientes. Y finalmente, ¿cómo ambientar el espacio físico del aula? ¿Qué consideraciones tenemos? Pues bueno, tenemos como primera consideración aprovechar los espacios que se tienen en el salón. Pueden organizarlos por cada una de las asignaturas, considerando que cada una tenga un lugar específico. El espacio áulico debe mantenerse limpio, ordenado, bonito y agradable. Los materiales visibles no deben estar alejados de la comprensión cognitiva de los aprendientes. Utilizar el pizarrón como un recurso didáctico, apoyando algunos códigos de color o ilustración y esquemas. Y finalmente utilizar flashcards, pósters o algunos otros documentos que nos permitan tener esa ilustración. Y aquí podemos traer pues algunos ejemplos que nos van a permitir conceptualizar todas esas consideraciones, esas referencias que nos dan un claro ejemplo de qué poder hacer para generar pues esta ambientación en el aula. Así es, y una vez dada a conocer esta estrategia, este ejemplo que ustedes pueden utilizar, invitamos a todas las maestras y los maestros a que puedan sumarse y apoyarse de estas estrategias, que bien aquí tenemos un ejemplo de primer grado de la asignatura de matemáticas del bloque 1, que pertenece a la secuencia 1 y 2, titulada Números Enteros, en donde, bueno, aquí el aprendizaje esperado es que resuelvan problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos, y ahí se presentan algunas propuestas que pueden ser utilizadas, como la recta numérica, el tangram, el ábaco, entre otras. Y bueno, maestras y maestros, los invitamos a utilizar estas estrategias que también sean adaptadas a cada una de sus escuelas, de sus aprendientes, de acuerdo a los estilos y ritmos de aprendizaje
y bueno, que esto lo puedan realizar en algún consejo técnico, en algún espacio que se brinden como escuela, e incluso cada uno de manera particular en su casa, en su domicilio o en el tiempo que tengan ustedes a disponer para bien planear para el siguiente ciclo escolar. Y bueno, compañeros, hemos estado llegando al término de esta mesa de diálogo, pero no sin antes decir que agradecemos al maestro Ramiro Aguilar Hernández, director de Telesecundarias, que siempre con su liderazgo motiva e impulsa a todo el sistema a continuar y seguir adelante. También agradecemos a los jefes y jefas de sector, supervisores, ATPs, docentes, directivos, que bueno, con todos los insumos que nos hicieron llegar y el permitir que nosotros tengamos ese acercamiento directo, es como tenemos este desglose de material y análisis con el que estamos. Y claro, otro de los agradecimientos que damos es a todas las personas que están siguiendo esta transmisión y al Departamento de Apoyo Técnico Pedagógico, que si bien ahorita no se encuentran todos aquí presentes y solo estoy con mis compañeros, todos es un trabajo de suma importancia porque colaboramos de manera activa. Maestra Vanessa, le agradezco mucho el espacio que nos abrió y que nos brindó en este momento. Maestro Humberto, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, nos despedimos y que tengan un excelente día.